¿Cuál es su nombre? What is your name? Ya. Mi nombre es Alcira Cabrera Vázquez. Estoy trabajando en Casa Hogar desde el año 1987, Okay. cuando vine a trabajar con el padre. ¿Y cómo conoció usted al padre José Walieski? How did you come to know Father Joe Walieski? Bueno, una asistente social de que trabajaba con él en Villa El Salvador me pidió que me quedara durante sus vacaciones de ella en Villa El Salvador para hacer el trabajo de servicio social. Y es donde ahí comencé a trabajar con el padre, con los comedores populares, que eran 40 comedores. Y ahí estuve con él hasta que vinimos acá a Casa Hogar. So what happened in Villa Salvador is that there was another social worker. When she went on vacation, she asked me to take her place. I took her place, and I was with Father ever since, especially in the soup kitchens, in working with all of that. Okay, sigue. Bueno, el padre, cuando ya iba a inaugurar la Casa Hogar y yo estaba con él ahí en Villa, él me pidió que vendría acá a ayudarlo y también que siga en la parroquia, pero luego después nos dimos cuenta de que ya no se podía estar allá en la parroquia porque ya él estaba acá, entonces yo me vine definitivamente en marzo del 87 a la Casa Hogar. Okay. So when he came to Casa Hogar, it got to the point where he asked me to help him and to work at the same time in the parish. As time went on, it became impossible to try to do the two things. And so in March of 87, I came, and I've been here ever since at Casa Hogar. Okay. Bueno, comencé con prácticamente trajimos 2 niños de la comunidad de allá de Villa El Salvador, una de la comunidad y otro niño que vivía con él, que era Belardo y después Arturo Vargas. Fueron los primeros niños que vinieron desde Villa El Salvador acá al padre. Y acá en la Casa Hogar, ya después luego vinieron los Guaita Pérez y así comenzaron la relación de los chicos. So there were 2 children that came from the community of Villa Salvador, and she mentioned their names. And then there was another family after that. And little by little, the community started to build up. Okay. Bueno, ya acá en el trabajo con el padre José, ya fui conociendo al sacerdote, al hombre, al ser humano que era el padre, ¿no? Porque él fue un sacerdote muy entregado a su labor, ¿no? Él todo el tiempo estaba pendiente de las necesidades, no solamente de los niños, del personal, de los casos sociales. Era un sacerdote altamente entregado al bien de los demás. I saw in him, he was a wonderful priest, a man, and a human being. And as a priest, he was very dedicated and sensitive to the needs of the people and always trying to be of help to them. Bueno, durante el tiempo que trabajé con él, yo vi a una persona muy entregada a sus proyectos. Él nunca pensaba que no le iba a salir bien. Él decía, vamos a comenzar y vamos a trabajar. Es así como comienza su obra en Oxapampa, ¿no? Lo hizo con la finalidad de separar a los adolescentes varones de las niñas ya adolescentes que estaban, y inició su obra también en Oxapampa. Ahí trabajó con los chicos. Father had the project, whenever he had many projects going, and he would just get them started and saying, let's see what we can do. And then he would have that kind of spirit in going into it. He went to Oxapampa he wanted to have adolescent boys in Oxapampa. And that was a big part of, I'm going to have her repeat that about Oxapampa. I'm missing something. ¿Puedo repetir esa parte de Oxapampa? Bueno, el padre
como le digo, era una persona muy emprendedora, no ponía trabas cuando él iniciaba una obra. Cuando él inicia la obra con los adolescentes allá en Oxapampa, lo hizo con la finalidad de separar a las adolescentes mujeres de los varones para que los chicos tengan mayores experiencias en el campo, porque él tenía un proyecto de dar 1 hectárea a cada adolescente, a cada joven, para que lo trabaje, para que él progrese, y después ya pasarlo a otro. Father had a plan in Oxapampa to bring the adolescent boys there to teach them farming and to just give them more of those kinds of skills. And that went on for several years. I don't know if she's going to tell this part of the story, but then when the assassination attempt came, he had to close the place down for several years, and then it came back. Fue un proyecto que realmente significaba un futuro mejor para los jóvenes, pero este proyecto fue truncado por la amenaza de los terroristas, quienes amenazaron al padre, ¿no? De matarlo. Entonces ya la institución se vio obligada a cerrar ese hogar y traer a los niños nuevamente a Lima. And as I just stated before, it was a really good plan that he had, but it got cut short when the assassination attempt came. And then he had to return these boys back to Casa Hogar, and that's and so the main project of what Father wanted to do in Oxapampa was slowed down after that. Su entrega del padre yo lo vi en 2 formas. Una en Villa El Salvador, cuando él trabajaba con las señoras y veía cómo él le ayudaba en todas sus cosas, les engreía a las señoras. En una oportunidad yo recuerdo que estaban 120 señoras reunidas y era el Día de la Madre. Entonces el padre entró a la reunión y todas las señoras comenzaron a chancar a sus zapatos. Entonces yo me sorprendía, ¿por qué será esto? Pero él que bien les entendía, y él entendió que lo que estaban haciendo las señoras le estaban pidiendo zapatos. Y él después ya compró los zapatos y le regaló. Era una persona muy tierna, muy cariñosa, comprensiva, ¿no? Entonces las señoras ya lo conocían, su humildad, y ellos hicieron eso. Eso lo recuerdo como una escena, ¿no? De comprensión, de engreimiento hacia las personas con quien trabajaba. ¿Y qué se hace? ¿Qué es chancar zapatos? O sea, unían sus pies y chancaban así, como hacer las palmas, pero con los pies. Entonces, ¿Y qué significa eso? Le estaban pidiendo zapatos de regalo. Y luego él regaló zapatos. Él regaló los zapatos, o sea, él comprendió ese idioma, ¿no? De las señoras. Era muy cariñoso. So she's telling the story of about one time, there were 120 women who were together in a meeting, and they needed shoes. And so what they did is they clapped, but not with their hands. They clapped with their feet. He understood their language, and then he obtained a pairs of shoes for everybody. En Casa Hogar comenzó con los niños. Los niños, por ejemplo, cuando venía un caso de niños, él me decía, íbamos a la casa a ver la situación de los chicos. Y cuando él encontraba a un niño en una situación muy difícil, en ese instante él lo hacía subir a la camioneta y veníamos con los niños. Ellos fueron los Sánchez Chávez, por ejemplo, que habían sido huérfanos por el terrorismo que mataron a sus padres. Él no permitió que sigan más en Villa El Salvador y los trajo en ese momento. Entonces él tenía mucha ternura, mucha voluntad para ayudarlos. Y luego comenzó con la comunidad, con los casos sociales, ¿no? Eso, yo aprendí ahí a conectarme con la comunidad porque él quería ayudar a la gente humilde que no tenía, ¿no? Lo que a mí más me marcó fue cuando el presidente Fujimori levantó los precios de todos los alimentos y la gente lloraba, no tenía, comenzaron las ollas comunes
Y él ahí estaba conmigo en el Cerro Centinela, haciendo una olla común para toda esa gente del Cerro Centinela. Y eso a mí me impactó, ¿no? Me llenó de alegría de ver cómo él ayudaba a la gente necesitada. So a couple of situations. First of all, at Casa Hogar, there were lots of cases of people who were just very poor, children in great need. He would say, Alcira, let's go visit the families. He would visit the families, and if these children absolutely needed to be cared for, he would say, climb into my truck or into my car, and he would bring them right to Casa Hogar. She said, I always saw in him a great tenderness to be able to care for the needs of people. And she told another story about during the time of President Fujimori, the prices of the food went up so high. And right here in this area around Casa Hogar, it's called Centinela. And he started a soup kitchen there. And it just shows again the great concern and sensitivity that he had for the suffering people, the little people, the humble people. Él era muy humilde, casi no, a los chicos no les hablaba así como un discurso, sino les enseñaba con dichos, ¿no? Por ejemplo, un dicho que decía, como tiendes tu cama, vas a dormir. Entonces yo le pregunto, ¿qué significa eso, padre? Él me dijo que como lleva su vida el niño, va a vivir en el futuro, ¿no? Si tú tiendes tu cama bien, limpia, descansa bien tu cuerpo. Ellos también, si llevan bien su vida, van a tener un futuro mejor. Y así él siempre transmitía su sabiduría mediante dichos. O sea, él decía cosas que nos hacía entender de la vida, ¿no? Por ejemplo, cuando nos veía apurados, cuando nos veía apurados, él decía, cuando lleguemos al puente vamos a cruzar el río. Eso significaba que no estemos muy locos, que tengamos la paciencia y que después hagamos las cosas bien. She says, as a humble man, he did not do so much as large teaching or classes like that, but rather he spoke in phrases. He had a lot of simple phrases, and he's well known for those. She mentioned one which translates loosely like the way that you take care of your bed is the way that you will take care of your life, meaning that if you get rested and you take care of the place where you rest, then your life will be able to be more organized. He had another one about, when we get to the bridge, then we'll cross the river. And I suppose she didn't mention this one about the suitcases, but the other one about patience. Oh, he's got a whole list of them. The people talk about them even till now. But she's just saying he had a lot of simple quips, sayings that were his wisdom. Y eso, o sea, él basaba en esas cosas su vida del padre, ¿no? Él era una persona, por ejemplo, que no, en una actividad que teníamos, no le gustaba que falte un trabajador. Todos teníamos que estar ahí, ¿no? Juntos, en todas las festividades, en todo. Y cuando hacíamos las famosas chicharronadas, venía toda la comunidad. Y yo le decía, padre, pero no hemos ganado mucho. A mí no me importa la ganancia, me importa la gente. Quiero que la gente sepa que Casa Hogar existe y para qué existe. Quiero que nos seamos conocidos. Y hacíamos las actividades y todas las cosas en ese final, ¿no? Él era muy alegre también, ¿no? A veces era chistoso, nos hacía chistes. Por ejemplo, recuerdo de un chiste que hacía reír a todas las personas cuando viajábamos a Oxapampa. Él se detenía en un cementerio y preguntaba, quiero que me digan cuántos muertos hay. Entonces los pasajeros que íbamos con él comenzaban a mirar, a sumar, a restar, y él se reía de nosotros, y después al final decía, todos están muertos, y ahí todos se comenzaban a reír. Era la forma como nos distraía, ¿no? Esos eran sus chistes de él. When they would have events and they would raise money or they would do some activities with people,
he would say, I'm not so concerned about making a gain or making a profit. I just want Casa Hogar to be known by the people. I do this for the people, and that's why we do everything that we do. And so very much always wanting to serve the common good. Secondly, she says he would often have little quips or jokes that he would tell. There's one joke that he told that it's one I guess we've heard too. He would go past the cemetery and he'd say, how many dead people are in this cemetery? And the people would say, well, I know there's this person and that person and that person and that person. Then he would say, no, they're all dead. And then the people would laugh. She says, by doing these kinds of little jokes, he witnessed the joy, a kind of enthusiasm, and he was able to communicate that to others. Él, por ejemplo, en una oportunidad, él siempre, en todo momento pensaba en los niños, siempre. Y en una oportunidad, regresamos de Oxapampa y él se para en un mercado, se baja y compra 2 corderos chiquititos. Y nosotros vinimos todo el viaje con los corderos cargando. Y yo decía, ¿por qué el padre habrá comprado? Les compró su biberón, su leche, todo. Entró a la Casa Hogar como un niño. Y todos los niños corrieron a él y él sacó los carneritos y le dijo, está acá Adán y Eva. Ese gesto del padre, yo pensé, él en todo momento, como un papá, como una persona que quiere a sus hijos, él en todo momento estaba pensando en ellos. Y cuando compró los carneritos, él estaba pensando en los niños, en lo que les va a servir, porque esos carneros fueron una etapa de mucha alegría para los niños. Jugaban con ellos, el padre también jugaba con ellos. Entonces, algunas veces él bajaba a ser niño al margen de ellos para jugar, para cantar, todo, ¿no? Entonces, yo con él aprendí la humildad, aprendí el servicio a los demás, aprendí como él decía, no apurarnos, no preocuparnos, no tensionarnos. Él siempre decía paciencia, más paciencia y mucho más paciencia. Y eso nos daba a nosotros la fortaleza de saber de que Él está ahí con nosotros y que nosotros tenemos que seguir y sin tensionarnos, sin apurarnos y hacer las cosas bien. She was telling several stories, one about where they would come back from Oxapampa and no, when he was telling a story, she was telling a story about they were coming back from some place and they bought some calves. He was always thinking about the children. Everything that he did was for the children. And he would play with them. She said, I learned that I learned how to be humble watching him, to the service that he would give to others, and he would not be in a hurry, always very patient. And she told again that story about you have to be patient and more patient. And she said it all of these things strengthened us to be able to move forward without being all full of tension or rushing things around. So you basically taught a lot about patience. Okay. Yo puedo decir de que por ejemplo, si yo veía, ¿no? Que cuando venía la gente a visitar la Casa Hogar, no necesitaban conocerlos semanas, meses, con un solo segundo que él conversaba con ellos, ya había esa entrega con las personas, como si lo hubiese conocido toda la vida. Y él siempre, y sobre todo la espiritualidad, ¿no? Era lo más grande que tenía él, ¿no? Él a mí me sorprendió también en un viaje a Oxapampa. A veces la gente no iba, pero yo preocupada le dije, padre, no va a venir la gente. No importa, me dijo, yo voy a hacer la misa. Y la primera misa que hizo, no vino nadie, pero él era constante en su religión, que seguía, hasta que llegó el momento que esa iglesia se llenó de personas. Entonces, él era constante en lo que es, no perseverante, constante, entusiasta, no se quebraba, no
no retrocedía, él seguía, y gracias a Dios en su época hubo gente que lo ayudó, que lo quiso, ¿no? Y él pudo lograr muchas cosas en bien de los chicos. Alciro is telling the story right here about the spirituality of Father Jose. She said that, for example, in Oxapampa, nobody would go to Mass at the beginning. He said, that's okay. Whether they come or not, I'm going to celebrate. Her point is the constancy, the perseverance that Father had. Over time, the people started coming, and finally he filled the parish. But she says, I see in him this constant dedication, and he would never give up. And by having constancy and patience, he was able to win over the people and have them come to see what he saw and believe what he believed. También quisiera rescatar de que él tenía mucha fe en la Virgen de Czestochowa. Él hacía su idea que hizo la gruta, que construyó la gruta, fue con la finalidad de que quería que la gente haga peregrinaciones a la Virgen, especialmente de Vía El Salvador. Entonces, cada año en agosto, creo que esa era la fecha, la gente de Vía El Salvador venía en procesión con la Virgen, ¿no? Y hacíamos una misa muy bonita en la gruta, y él era muy devoto de la Virgen, ¿no? Y se dedicaba mucho a la Virgen. Father Jose had a great devotion to Our Lady of Czestochowa, and he would have in August usually a pilgrimage of the people from Villa Salvador, and they would come in procession then all the way to Casogar, to the Gruta, to the Grotto, and they would celebrate a Mass up there. Her point is that he had a great devotion to the Blessed Mother, especially the Blessed Mother of Czestochowa, which is the Polish Blessed Mother. Lo que también él hacía era cuando hacíamos las actividades, yo veía en él esa alegría, ese amor, cómo le entregaba, se preparaba él cuando venía la gente, se preparaba para poder atenderlos y compraba fruta, naranjas y todo. Entonces, él repartía, ¿no? Y cuando él repartía, yo sentía no a una persona que está dando una fruta, sino él está participando en la alegría de esa gente, porque él era así, era una persona muy entregada a la alegría de los demás, preocupado por todos, muy humilde, muy humilde. Eso lo aprendí de él, porque él con su humildad, con su tranquilidad, él transmitía muchas cosas grandes, porque la gente lo quería mucho a él y esperaba también mucho de él, ¿no? Porque él era muy entregado a todo lo que significa la parte social. In all the activities that we would have, we would see a great love on Father's part, where there were groups of people. He would go and buy fruit, oranges, and he would divide that up, give it out. And she said, when I would see him giving out this fruit, I would see in him a great joy, and he wanted to share that joy with others. I could see a happiness in him, a tranquility. And this is something that, as time goes on, it plants the seeds in other people's lives. También lo que a mí me impactaba cuando a veces nos preocupaba algo que estábamos haciendo y él nos decía, no te preocupes, nada va a salir bien. O sea, hacía un chiste, pero a la vez nos daba la conformidad de que nosotros no nos preocupemos, que todo nos va a salir bien. Pero él siempre decía, nada va a salir bien. Y lo hacía en forma de chiste y nos daba esa confianza de que sí, vamos a hacer las cosas, ¿no? Aunque al final, el día de su muerte, él dice que dijo a la persona que lo acompañaba, no te preocupes, todo está bien. Fue la única vez que dijo esas palabras, pero antes nos decía lo otro, ¿no? Entonces, eso siempre nos daba la tranquilidad, la paz, la compañía para hacer nuestro trabajo, ¿no? Father would always tell the people, don't worry so much about the things. And he would do this in a way that would be almost like a joke. He would say, don't worry, nothing is going to turn out well. If you're going to be a missionary, that's the way it is. But he would do it as a joke.
not in negative sense, but just saying, hey, look, things don't turn out well, but you keep going. And this went all the way to his death. And just before he died, he told Bambi's brother, who was the last visitor to see him, but he changed the word. This is the only time he changed the word. But he said, don't worry, everything will turn out well. And that night is the night he died. But she says this kind of saying was something that just helped people to, okay, let's accept the brokenness of life. Let's accept the bad things that happen, but we never, ever give up. Por ejemplo, cuando él preparaba a los chicos para la vida o les quería enseñar la cosa, él, por ejemplo, les decía que todas las lecturas de la Biblia que van a rezar en la iglesia, en la misa, ellos tenían que leerlo antes y analizarlo en su vida personal, en su vida familiar y en su vida institucional. Entonces los chicos analizaban la lectura de la Biblia que iban a darse en la misa en esos tres formatos, y eso ayudaba a los niños a que se comprendan a sí mismos, a que comprendan a su familia biológica y que quieran a la casa hogar. O sea, él era, ¿cómo le puedo decir? Un catedrático sencillo, pero que daba muchas cosas importantes para los niños. Father would often talk about, in preparation for life, especially in the lessons of the Bible and with the masses, he would ask the families to first read the scriptures, the readings, and then apply them to the family, and then also to the Casa Hogar in general. And so this kind of catechesis over time was very helpful in the formation. Siempre le gustaba estar en contacto con nosotros. Todos los jueves entraba a cada oficina a preguntarnos cómo estamos, qué necesitamos. Siempre hacía eso. Casi todos los jueves hacía eso. Entonces, a veces el movimiento de la Casa Hogar a veces no permitía conversar mucho con él, pero los días jueves teníamos la oportunidad de darle nuestro parecer, nuestras penas, alegrías, lo que quisiéramos compartir con él, ¿no? Y él compartía con nosotros. Él siempre nos daba la fortaleza, la alegría de seguir adelante, ¿no? O sea, éramos felices y lo ayudábamos a él muchas veces, como lo veíamos como un ser superior, porque era una persona muy, muy entregada a la humanidad, a todos. Something that Father did was that on almost every Thursday, he would go to each of the offices and he would ask the people, how are you doing? What do you need? And she said that was just a very helpful thing. We could share with him whatever is bothering us or whatever we really like. But by having this little bit of communication with him, sometimes we did it more than others, but she said it was like almost every Thursday. And it just helped all of us to be able to be united and to move forward together. Otra cosa también que me impactó, él una vez a la semana salía muy temprano de la Casa Hogar y nunca nadie supo que a dónde iba. No sabíamos, porque él siempre nos decía, voy a tal sitio, pero ese día él se iba muy temprano y todo el día regresaba. Después de mucho tiempo nos supimos que él iba a la casa de una persona muy pobre y ahí se quedaba todo el día con esa familia. Eso lo supimos mucho después, pero nosotros no sabíamos. Él iba un día, iba a vivir, a estar, a compartir con una familia humilde en Villa El Salvador. There were times that Father would disappear for a whole day at a time, and people did not know where he was going. She says later on they found out that he would spend that day with a very poor person or a very poor family in Villa El Salvador. So again, it just shows the kindness that he had and the sensitivity and the humility. Eso yo puedo decir del padre, ¿no? De que era un hombre, un sacerdote entregado a su fe, humilde, emprendedor, nunca se cansaba de seguir, siempre paraba con ilusiones, con proyectos. No pensaba si le va a salir mal o bien, pero siempre pensando en el bien de los niños, ¿no?
el bien de la gente también. And so in knowing Father Jose, I saw in him a very humble man, someone who, when he began his projects, he wasn't sure just how it was going to go, but it did not scare him. He would always go ahead with these projects to do the best that he could. He never got tired of doing these kinds of projects to help people. And I know that for Alcida, she's always had Father as a special model of how to care for the broken person, how to seek out the broken person. And that has really been the guide for her, because she's been our social worker for so many years. And I see that same spirit in her. She has a picture of Father Jose in her office. And I see her always concerned for the greatest need that the people have. And she's always willing to reach out to people. And sometimes she has to confront, sometimes she has to help, but she's always willing to do what she can. Okay, Alcida, gracias padre. por todo. Ya, gracias también, padre. Okay, Ya, hasta luego. excelente. Gracias. Me gusta escuchar sus historias.